seguirla fortaleciendo, hay que seguirle dando herramientas, hay que darle presupuesto, hay que acompañarla y hay que acompañar a las víctimas y a los gobiernos que están comprometidos con las víctimas, porque es que si no sale adelante la ley, el fracaso no es para las víctimas, el fracaso es para la sociedad colombiana, para el Estado colombiano, que no ha sido capaz todavía de superar esas situaciones tan difíciles. Y por último, ya para terminar, profesor, voy a hablar del componente psicosocial. Y es que usted no puede abocarse a exigirle a una víctima que se pare delante de un victimario y le exija la verdad si no ha pasado mínimamente por un acompañamiento psicosocial que le permita con fortaleza hacerlo. Lo que está ocurriendo hoy es que como eso no se dio a tiempo, como hasta ahora salió el programa, como el programa no tiene recursos y como va a depender de las EPS, imagínense ustedes cuándo se va a aplicar eso, pues las víctimas hoy, con todo el daño, con todos los traumas que tienen, con todo el estrés que tienen que pararse delante del victimario y la mayoría de las veces desfallecen, o por el llanto, o por el dolor, o por un duelo mal elaborado, o porque no reconocen que ese proceso las conduzca a algún camino. Y entonces, si no hay acompañamiento psicosocial, como hasta ahora no ha ocurrido, ¿cómo vamos a hacer que retornen las organizaciones campesinas a sus veredas? ¿Y cómo vamos a reconstruir el tejido social de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Guamito si no hay un acompañamiento que permita que las confianzas se recuperen entre las mismas víctimas y entre las víctimas y el Estado? Y reconócese por Estado para una vereda pues el concejal o el alcalde del municipio más cercano. Y si eso no se da, como hasta ahora no se ha dado, pues los procesos de retorno, de reubicación, van a tener serias dificultades y seguramente van a fracasar. Y por eso, no solamente no estamos de acuerdo con el modelo que reglamentó el acompañamiento psicosocial, sino con lo tardío que salió. Debe ser lo primero en un proceso de memoria, de verdad, de justicia, de reparación. El acompañamiento psicosocial debe ser uno de los elementos fundamentales, y ahí vuelven a jugar, aunque ustedes no lo crean, un papel fundamental los comunicadores sociales, porque la reparación del acompañamiento psicosocial no es solo tarea del psicólogo o del psiquiatra, dicen algunos que lo ven desde la salud mental, sino fundamentalmente de una tarea multisectorial, de muchas disciplinas, donde la comunicación organizacional entre las personas de una comunidad juega un papel fundamental, en donde podamos tener, por ejemplo, estamos elaborando la mesa de víctimas de San Juan de Bobuceno, en Montes de María, está buscando con ansiedad quién les ayuda, quién los entrena para tener un programita en la radio comunitaria y un programa en el canal de televisión local para poder desde ahí hacer memoria histórica desde las víctimas, y no hemos podido ayudarles a solucionar eso. Ahí hay un papel importante que jugar, ahí hay una tarea importantísima para los comunicadores sociales en el fortalecimiento del tejido social, en la reconstrucción de la memoria, pero hacer que esa memoria nos ayude nuevamente a reconstruir los sueños, que es fundamentalmente una de las tareas que también plantea esta ley. Yo allí dejo, profesor, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Le hago la palabra al representante Guillermo Rivera. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación, porque sé que su agenda estaba muy complicada. Abandonó una reunión para acompañarnos, y le hago la palabra, tiene 30 minutos, representante, para que nos ilustre. Bueno, muy buenos días. ¿Ustedes son estudiantes de comunicación social? Todos. ¿Alumnos de Luis Emilio? ¿No? Yo quisiera. Bueno, yo no sé por dónde
por dónde iniciar. Escuché gran parte de lo que Luis Emil les estaba comentando, entonces no sé si ustedes me quieran sugerir algo o qué tema de la ley de víctimas les causa mayor curiosidad, tienen mayor expectativa. Sí. Bueno, digamos, por ahí en los medios de comunicación se hace una presentación un poco casi de propaganda de lo que se está realizando con esta ley. Digamos, pasan un momento, 3 minuticos, diciendo en tal parte se restituyó tierra, en tal parte se restituyó tierra, y si uno ve los índices de, por ejemplo, fundaciones como Arcoíris, como la FLIT o reportajes de Contravía, hace un análisis y dice, oye, sí está el papel firmado de que se va a hacer una restitución de tierra a X persona, a X campesino, pero no existe o sea, no está, en el papel está, pero no se le devuelve esa tierra a las personas. Entonces, ¿qué sucede con esa parte de que nos muestran algo, pero realmente qué es lo que sucede? Es decir, lo que quieres decir es que no está restituida realmente la tierra. ¿Qué tanta veracidad tiene, digamos, de que muestran en televisión que se está realizando el proceso de la ley, pero que, digamos, se hacen, por ejemplo, eso que realiza Contravía, que realizan fundaciones sobre índices de que se ha hecho restitución de tierra y realmente no pasa porque hay campesinos quejándose diciéndose, en el papel está que me dicen que me pasaron la tierra, pero aún no me la han dado. Es precisamente eso, y yo creo que yo también quiero ir más allá también con las personas que de la forma más descarada han tomado esos terrenos y los han comprado con diferentes organizaciones para decir que son de ellos y se les ha vulnerado a los verdaderos propietarios. Aquí, ¿qué ha pasado? Y personas que tienen identificadas, pero como tienen ciertos nexos y conexiones con personas de la política y de ciertas ramas jurídicas, por ejemplo como los que están hoy en Washington, simplemente no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes son los que están en Washington? Bueno, ciertas personas de la parte jurídica que están en vez de estar funcionando. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Alguien más tiene alguna curiosidad en particular? Sí. También quisiéramos hablar sobre la reconciliación entre víctimas y victimarios. ¿Hasta qué punto? Yo creo que es parte fundamental del proceso psicosocial de la víctima, pero ¿hasta qué punto o cómo han sido las medidas de reconciliación dentro de esta ley para víctimas y victimarios? Sí, entonces, Creo que hay un elemento que valdría la pena tomar, y es la parte de la organización de las víctimas, porque si bien se contempla que pueden organizarse, que pueden participar, que pueden ejercer su derecho, no tienen verdadera posibilidad, ni información, ni recursos para hacerse presentes en todos los espacios de participación. Entonces, de pronto, ¿qué se ha logrado avanzar sobre ese tema? Yo quisiera también. por aquí se animaron todos. Sí. Hay una preocupación bastante grande y es la relación que existe en esta ley de víctimas con la política económica, con el neoliberalismo. Mientras que por un lado se trata de restituir tierras, pero por otro lado se habla de globalización. No sé cómo va a jugar esas dos, que a mí me parece que es totalmente contradictorio. Yo creo que hay una preocupación en las víctimas, es porque a la ley se le puso un límite, 10 años, y ya llevamos 2 años. En estos 8 años que restan, se logran restituir todas las tierras, teniendo en cuenta que el gobierno ha sido muy lento en esa restitución, porque hay muchísimos problemas. Por un lado, hay problemas jurídicos, reconocimiento; por otro lado, muchas mafias que hay en las regiones, llámese el paramilitarismo, el narcotráfico, que se han opuesto precisamente a la restitución de esa tierra. ¿Qué va a pasar si se cumple los 10 años y apenas llegamos al ritmo que vamos? No creo que lleguemos a arriba del 20% de las tierras que se protegieron. Último. Bueno, pues yo quisiera saber también qué hay después de la restitución, porque digamos se puede restituir si hay un acompañamiento, porque muchas veces se restituyen, pero esas mismas tierras son despojadas nuevamente por otro grupo.
Entonces, si son restituidas, ¿y qué acompañamiento o qué ayudas hay para esa restitución, también para que el campesino vuelva a surgir en su economía y sea parte productiva en la economía colombiana? Pues ya que estamos, como decía el profe, en un sistema de globalización para poder competir en esa restitución con los otros mercados también. Y también, como retomando lo que decía él, como que en qué medida se piensa como que contrarrestar futuros efectos, o sea, brindarle no solo seguridad, o sea, pues a aquellas personas que ya son víctimas, sino brindarle las garantías a las personas que, pues, o sea, no son víctimas en estos momentos, pero están en condiciones de que puedan llegar a ser víctimas en un futuro. Entonces, en esa parte también, como que se piensa ejecutar, que se desarrolla. ¿Una más? Sí, le pedimos que use el micrófono por el tema del video, ¿sí? Senador, yo quisiera saber, digamos, en el caso de la ley, ¿qué relación tendría con un fenómeno no solamente interno, sino interno, que es muy grave, que es la extranjerización de tierras? Que me parece que plantear internamente un problema como eso, desconociendo todo el fenómeno de extranjerización de tierras que se está dando no solamente en Colombia, sino a nivel de América Latina, necesariamente habría que relacionar otros temas. Gracias. Bueno, pues por lo que veo ahí, las inquietudes giran en su inmensa mayoría frente al proceso de restitución de tierras. Lo que pasa es que la ley no consagra solamente eso. Luis Emil estuvo hablando de otras particularidades, de otras medidas que consagra la ley. Sin embargo, yo, un poco para poner en contexto el asunto y dar respuesta a las inquietudes que ustedes me han planteado, les diría lo siguiente. La política de reparación a las víctimas en Colombia tiene como tres grandes aspectos. Uno primero, que es el que corresponde a la ayuda humanitaria, y que este ha venido existiendo aún desde antes de la ley de víctimas, solamente que la ley compila todas esas medidas que estaban dispersas en varios decretos y en las leyes de orden público que se venían prorrogando cada 4 años. Y esas medidas son básicamente las que se desarrollan para los hechos inmediatamente subsiguientes a las violaciones de los derechos humanos. Esas no son una novedad, esas ya venían de tiempo atrás. El segundo gran bloque de medidas son las medidas de asistencia, que tienen que ver con la política social. En Colombia la inmensa mayoría de las víctimas pertenecen a los estratos más bajos de la población, a diferencia de lo que ocurrió en el Cono Sur, como Luis Emil lo planteaba. En el Cono Sur las víctimas de las dictaduras fueron básicamente profesionales de clase media. Muchos de ellos se exiliaron y continuaron estudiando o trabajaron en el exterior. En Colombia las víctimas son personas humildes que no tienen empleo, que no tienen, la mayoría de ellas, una formación académica más allá de la educación básica, y otras ni siquiera la educación básica, son madres, cabeza de hogar, en fin, pues una situación dramática. Y lo que la ley básicamente pretende es garantizar a través del acceso prioritario a la política social de los derechos fundamentales de las víctimas. ¿En qué? En salud, atención en salud, acceso al sistema escolar y acceso prioritario a la política de vivienda digna. Y el último gran bloque de medidas, ya para entrar en materia frente a las inquietudes de ustedes, son las que se conocen como las medidas de reparación, que pretenden aproximar a la víctima a los hechos previos, o mejor, lo que buscan las medidas de reparación es garantizar condiciones para la víctima lo más próximas posibles a las condiciones que existía o en las condiciones en que vivía la víctima antes de las violaciones a los derechos humanos. Eso, digamos, dicho de manera teórica, suena muy sencillo, porque es un poco la teoría de la compensación del daño, de la reparación del daño en el derecho. Que pongo un ejemplo cualquiera. Si yo estoy bien de salud, tengo mi empleo y de repente salgo a la calle y un señor en estado de alicoramiento, un señor que simplemente
se pasa un semáforo en rojo, me atropellan, me deja cuadripléjico, pierdo mi empleo, mi familia pues queda en unas condiciones difíciles, pues ese señor puede ser condenado civilmente a pagarme un dinero que compense lo que perdí, tanto lo material como lo moral, lo moral por las condiciones psicológicas de una situación de estas. Eso funciona, digamos, en el derecho en términos, en el derecho ordinario, clásico, por decirlo de alguna manera. En el caso de la reparación funciona más o menos igual, pero con una connotación, una particularidad bien importante de la realidad colombiana, y es que las víctimas, aún antes de las violaciones a los derechos humanos, vivían muy mal, vivían bastante mal. Por eso la ley además consagra un principio que se llama de la reparación transformadora, y quiere decir que la obligación del Estado no se agota con la compensación del daño, así teóricamente como se las planteé, con el ejemplo de la persona que lo atropella en un carro, sino que el Estado tiene que, además de compensar el daño, garantizar que las condiciones de vida de la víctima se transformen. Luego, el concepto de la reparación es un concepto bastante amplio, es un concepto bastante profundo, que a lo mejor va a tener en los próximos años muchos desarrollos jurisprudenciales, porque muchas de estas medidas a lo mejor se van a ir exigiendo por la vía judicial, y la cúpula judicial en Colombia, me refiero a las altas cortes, se van a tener que ir pronunciando y van a tener que ir desarrollando este principio de la reparación transformadora. Pero hecha esta aclaración, como medidas de reparación hay varias: la indemnización administrativa, por ejemplo, que es el cheque que le dan a las personas que perdieron un familiar o que se encuentra desaparecido; las medidas de satisfacción, que tienen mucho que ver con tu pregunta frente a la reconciliación entre víctima y victimario, que las medidas de satisfacción no necesariamente son un instrumento, digamos, lo son de alguna manera, pero no en estricto sentido de reconciliación. La medida de satisfacción es más un conjunto de acciones para lograr una reparación moral de la víctima. ¿Y en qué consiste? Que, por ejemplo, un canal de televisión, una cadena radial, facilite que el victimario le pida perdón a su víctima, o que se pueda bautizar en homenaje a las víctimas un parque, una calle, una escuela. Digamos, que las víctimas sientan un resarcimiento de la sociedad y eventualmente de sus victimarios frente a sus padecimientos. Esas son medidas de satisfacción que están. El 9 de abril es una medida de satisfacción. El 9 de abril es el día de homenaje a las víctimas instituido en la propia ley. Esa es una medida también de reparación. También son medidas de reparación las medidas de rehabilitación de las que hablaba ahora Luis Emilio, que son la rehabilitación psicológica y la rehabilitación física. Que valga la pena decir, como también lo subrayaba Luis Emilio, el Ministerio de Salud, que es la entidad a cargo de ellas, ha hecho muy poquito. No se ha entendido la dimensión del compromiso, de la obligación del Estado con las medidas de rehabilitación física y psicológica, que son una medida de reparación. Y finalmente, pues la otra gran medida de reparación es la restitución de tierras. Realmente, en el argot internacional de la política de reparación de víctimas no se habla de restitución de tierras, sino de restitución del patrimonio. Los principios que le dieron pie a la restitución de tierras en la ley 1448 son los principios Piñeiro, que son principios que han sido acogidos por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que básicamente Piñeiro fue un brasilero que hizo un análisis de situaciones de conflicto similares a la colombiana, y concluye él que en las situaciones de conflicto normalmente uno de los derechos más afectados es el patrimonio, y que hay que establecer unas medidas de restitución patrimonial. ¿Qué ocurre en el caso colombiano? Que pues se habló siempre de que una restitución patrimonial dicha como está planteada en los términos de los principios Piñeiro significaría un enorme hueco fiscal, tendría un costo enorme. ¿Cuántos patrimonios no se habrán visto afectados, tanto rurales como urbanos? Y esa fue una discusión
que terminó en concluir que, dado que el conflicto colombiano en mayor medida se ha dado en la zona rural y que en la zona rural el patrimonio más afectado es el que se refiere a la propiedad rural, es decir, a los predios rurales, entonces se concentró en la restitución de tierras, restitución de la propiedad rural. Y la ley lo que intentó fue comprender todos los fenómenos de despojo, porque dependiendo de los actores del conflicto, dependiendo de las realidades territoriales, estos fenómenos cambian. Por ejemplo, en el norte del país, en donde hubo el despojo paramilitar, básicamente lo que hubo fue una intimidación directa. O señor, con el fusil aquí, firme aquí y entréguele su tierra a esta persona, o con la complicidad de los notarios, con la complicidad de los registradores de instrumentos públicos, en fin, hubo un fenómeno más claro de despojo literalmente hablando. En el sur, por el contrario, con la presencia de las FARC, y en el oriente lo que hubo fue más un abandono de tierras. En mi departamento, en el Putumayo, yo he oído muchas historias de mucha gente que abandonó su finca por temor a que les reclutaran las FARC sus hijos. Pues abandonaron su tierra y se fueron a los centros urbanos para evitar que sus hijos fueran reclutados por las FARC. Entonces la ley intenta comprender todos esos fenómenos y los convierte en sujetos del procedimiento de restitución, que funciona de manera más o menos, teóricamente de manera más o menos sencilla, es decir, una unidad de restitución de tierras que documenta todos estos casos y que releva a la víctima de hacerlo directamente, porque como este es un proceso que termina en los juzgados, pues requiere alguna capacidad logística para documentarlos.